El 26 de octubre de 1955 es un día especial en la historia de Austria. Ese día se retiraron del país las últimas tropas de ocupación y, desde entonces, la neutralidad está firmemente anclada en la política exterior austriaca. Por ello, desde 1965, el 26 de octubre también es día festivo en Austria. Pero, ¿cómo se llegó a esta declaración de neutralidad y cómo pudo Austria mantenerse neutral a pesar de la adhesión a la UE y la expansión de la OTAN en los países vecinos? Ya en los años 20, tras el final de la Primera Guerra Mundial, se debatió sobre la posible neutralidad de Austria. Debido a su situación en el centro de Europa, Austria corría el peligro de ser invadida o anexionada por otra gran potencia europea en cualquier momento. Sin embargo, los partidarios de esta tesis no lograron imponerse en su momento, ya que, por un lado, muchos eran partidarios de un acercamiento a Italia y Hungría, mientras que, por otro, muchos austriacos de origen alemán también querían unirse a Alemania, lo que más tarde ocurrió. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Austria, al igual que Alemania, quedó dividida en 4 zonas de ocupación y, por tanto, atrapada en el creciente conflicto este-oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto se hizo especialmente evidente en el hecho de que el futuro de Austria se debatió durante mucho tiempo porque ambos bandos temían que el país cayera bajo la influencia del enemigo si se retiraba. Occidente temía que Austria pudiera incorporarse al bloque del Este, mientras que la Unión Soviética no quería que el país cayera en manos de Estados Unidos y Occidente. Pasó mucho tiempo, sobre todo porque la Unión Soviética no estaba de acuerdo con la retirada de sus tropas, y solo tras la muerte de Stalin en 1953 se aceleraron las negociaciones. Cuando los tratados de París de 1954 decidieron finalmente la división de Alemania y la admisión de la RFA en la OTAN, Moscú insistió en la neutralidad incondicional en caso de retirada de Austria. Así, el 15 de abril de 1955 se firmó el llamado Memorando de Moscú, en el que Austria se obligaba a declararse militarmente neutral por voluntad propia tras la retirada de las tropas de ocupación. El Tratado de Estado austriaco de 1955 prohibía así a Austria adherirse a alianzas militares y establecer bases militares extranjeras en territorio austriaco. Por tanto, debe permanecer estrictamente neutral en términos militares. En las décadas siguientes, sin embargo, esta neutralidad fue puesta a prueba en repetidas ocasiones. En 1956, poco después de la firma del tratado, la Unión Soviética sofocó un levantamiento popular en la vecina Hungría, y el recién formado soberano austriaco recibió el encargo de asegurar las fronteras contra las tropas armadas. Afortunadamente, el ejército soviético no violó entonces la frontera estatal austriaca, por lo que no hubo que dar órdenes de fuego. En 1968, cuando la Unión Soviética sofocó los levantamientos de la Primavera de Praga en Checoslovaquia, Austria también se enfrentó al dilema de que las tropas soviéticas operaban no muy lejos de su frontera nacional. Sin embargo, aquí tampoco se violaron las fronteras, por lo que no fue necesario dar la orden de disparar. No obstante, Austria adoptó una postura clara en política exterior y condenó enérgicamente las acciones de la Unión Soviética. Otro problema era la aspiración a ingresar en la UE. Hasta mediados de los 80, en Austria se consideraba que la adhesión era incompatible con la neutralidad. Solo tras la caída de la Unión Soviética cambió la concepción general de la neutralidad y Austria pudo ingresar en la UE el 1 de enero de 1995 sin oposición de otros países. Austria lleva 67 años siendo neutral, lo que le ha valido la reputación de mediador fiable e imparcial en la diplomacia internacional. No solo se celebraron en Viena reuniones entre políticos estadounidenses y soviéticos durante la Guerra Fría, sino que hoy también tienen su sede allí varias organizaciones internacionales de alto nivel. Por ejemplo, la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y también las organizaciones internacionales de energía nuclear. Todas estas organizaciones tienen su sede en Viena. Sin embargo, algunos expertos de la Academia de Defensa de Viena sostienen que la neutralidad de Austria en el sentido tradicional ya no existe realmente en la actualidad. Especialmente debido a la cooperación cada vez más estrecha entre la UE y la OTAN en política de seguridad, a Austria le resulta cada vez más difícil adoptar una postura neutral. Por ejemplo, durante la Guerra de Kosovo en 1999, Estados Unidos y la coalición de la OTAN utilizaron el espacio aéreo austriaco para realizar ataques aéreos contra Serbia. Austria no lo había autorizado y protestó diplomáticamente, pero no se defendió militarmente ni desplegó interceptores. Esto ilustra el dilema al que debe enfrentarse Austria en su política exterior.
Es decir, dominar el equilibrio entre la neutralidad y el apoyo a sus socios europeos y occidentales.